La noche ha caído. El aire arrastra un polvo seco y frío que se levanta con cada paso de las sandalias. Un pequeño grupo de personas avanza en silencio, sin mirarse entre sí, cargando un cuerpo inerte y su propio ruido. El grave recuerdo de lo que ha ocurrido apenas unas horas antes. El cuerpo pesa, pero lo hace sobre todo por aquello que representa y nadie se atreve a decir. Los antebrazos palpitan a la noche, las manos se enrabietan bajo la luna y la sangre les cubre los hombros mientras evitan cruzarse con nadie en esas calles que se han quedado vacías. A su paso, las puertas se cierran y las ventanas se entornan. Alguno aparta la vista de forma instintiva para no ser reconocido y en unos minutos que parecen milenios llegan hasta la roca. Es un espacio frío que ha sido excavado en la piedra, donde el eco devuelve los sonidos de manera triste y lejana, como si el propio lugar supiese lo que va a suceder. Lo bajan, con cuidado y sin prisa, en un último gesto que todavía importa, como si aquel cuerpo frío y demacrado pudiese sentir las ásperas manos que suspenden su caída. Lo envuelven en una tela sencilla, con la que arropan las heridas que hace apenas unas horas estaban expuestas a la vista de todos, como un espectáculo. Y cuando el cuerpo queda como una mariposa envuelta en su crisálida, la oscuridad de alrededor guarda un minuto de silencio, en el que nadie se mueve y nadie parpadea. يدم خيام ورجلهم تقنين دمنا زي على رشاتك وقلد قبرة اتكرا إلي لماش وقتاني شمايا اتخشاخ ورازيا وروحا نشوى بخشوخا وقمشتخ كل الماء وباقر شافيخ بن موتا ولا اناش يدا ما هوا ليش De muerte, de noche y de espanto. Un minuto que acaba cuando el primero de ellos decide salir. Poco a poco, todos los demás le siguen, dejando atrás aquel cuerpo y la sábana que lo envuelve, sellado todo por una inmensa roca, imposible de mover. Imaginen la escena, en esa oscuridad absoluta, en ese milenario sepulcro, un cuerpo que se enfría aislado del mundo, del ruido y del tiempo. Así pasan las horas, luego un día, luego otro, 3 días en los que no ocurre nada. O tal vez sí, porque lo que sucede al tercer día depende de quién nos lo cuente. Y más allá del relato, más allá de la gran pregunta, que al final pertenece al terreno de la fe, porque no hay nada que podamos analizar, está la tela. Esa tela que apareció siglos después y que según algunos es la misma que cubrió su cuerpo. Durante esa oscuridad,
de la que no sabemos nada. Pero lo más asombroso de todo es la imagen. La imagen que muestra la tela, que no debería estar ahí y que todavía hoy, para muchos, no tiene ninguna explicación. Hoy sabemos que hay distancias infranqueables. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado dubitativo de las ondas. Hace apenas unos días fue Semana Santa y con ella regresaron las procesiones, las películas sobre la Pasión de Cristo y, cómo no, los documentales sobre la Sábana Santa. Fue viendo uno de ellos cuando caí en la cuenta de que el narrador no estaba simplemente exponiendo información, estaba conduciéndome hacia una idea que parecía estar decidida de antemano. Me estaba diciendo justo lo contrario de lo que otros me habían dicho, y lo hacía apoyándose en pruebas que, presentadas de esa manera, prácticamente no dejaban ningún margen para la duda. Pero mientras veía aquello reconocí algo que ya había visto con ustedes en muchos otros casos. Tuve la sensación de estar ante un relato que dice explicar pero que en realidad busca convencer. Un relato humano, probablemente bien intencionado, pero construido desde el inicio con una clara dirección. Porque hablaba de ciertos estudios y de ciertos resultados, mientras omitía otros que también existen y que habrían inclinado la balanza en el sentido opuesto. Porque en la Sábana Santa, como en tantas otras cuestiones complejas, hay bandos que ya están definidos. Como ocurre en la política o en el fútbol, formas de pensar que tienden a ver aquello que encaja con su punto de partida y que rara vez se detienen en lo que les quita la razón. No por mala fe, sino porque así funciona nuestra manera de interpretar el mundo. Fue al darme cuenta de aquella manera de abordar la Sábana Santa, un tema tan interesante pero que no había pensado tocar, porque ya está muy trillado, cuando decidí hacer este episodio, porque me di cuenta de que existen esos dos bandos enfrentados. Por eso hoy no vamos a añadir una voz más a uno de esos lados, sino que vamos a intentar mostrar cómo operan esos sesgos para situarnos en un espacio intermedio. Un espacio incómodo pero necesario, arrinconado entre quienes creen y quienes no, pero sin formar parte de ninguno de ellos. Y para hacerlo vamos a apoyarnos en dos libros que representan de manera bastante clara esos dos caminos que se han ido trazando alrededor de la Sábana Santa. Por un lado, La Sábana Santa, vaya timo, de Félix Ares de Blas, que se sitúa en el lado escéptico y plantea el caso como una falsificación medieval. Y por otro, La Sábana Santa, de Carmen Porter, que recoge los elementos que siguen generando dudas para mantener abierto el enigma. No vamos a decidir quién tiene razón y tampoco vamos a quedarnos con uno frente al otro. Vamos a abordarlos como dos formas distintas de mirar, dos maneras opuestas de ordenar los mismos datos. Porque lo que hoy nos interesa no es solo lo que dicen, sino lo que consideran importante y lo que dejan en segundo plano. Es en ese contraste donde hoy vamos a movernos. Si dejamos a un lado por un momento todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha creído y todo lo que se ha discutido durante siglos y nos limitamos a mirar el objeto en sí con la ingenuidad de quien lo ve por primera vez, lo que tenemos delante es un lienzo de lino de gran tamaño, de una tela lo suficientemente extensa como para contener la figura completa de un cuerpo humano. Y no una sola vez, sino dos, porque lo que aparece en ella es una imagen frontal y otra dorsal de un hombre, como si ese cuerpo hubiera estado envuelto en la tela y hubiera dejado una huella por ambas caras, una especie de doble impresión que ya, de entrada, introduce una sensación extraña, porque no es lo habitual en una representación,
no es lo que esperaríamos de una pintura o de una estampación convencional. Cuando alguien se acerca a la imagen buscando la lógica de una pintura, buscando trazos, pigmentos o las direcciones de un pincel con una intención artística reconocible, se encuentra con otra cosa. Según el enfoque que recoge en su libro Carmen Porter, no se han hallado pelos de pincel ni trazos evidentes de pintura, y tampoco restos de material orgánico que permitan decir con claridad que aquello es una representación artística. Pero esto no quiere decir, al menos no automáticamente, que no lo sea. Lo que hace es dejarnos en una especie de vacío explicativo que nos obliga a mirar un poquito más despacio. La propia naturaleza de la imagen contribuye a esa rareza, porque no se comporta como cabría esperar de una imagen normal. No es algo que gane definición cuanto más te acercas, más bien todo lo contrario, porque al aproximarte parece desdibujarse, perder fuerza, mientras que al alejarte empieza a organizarse y a tomar forma como si estuviera pensada o generada para ser vista desde cierto punto y no desde otro, lo cual introduce una sensación todavía más desconcertante porque rompe con la intuición básica de cómo funcionan las imágenes. Y luego está el cuerpo, que no es una silueta neutra ni una figura simbólica, sino un cuerpo que muestra señales claras de sufrimiento. En su imagen hay violencia. Es un cuerpo que aparece marcado por heridas que en absoluto son decorativas. Son crudas, concretas, localizadas y obligan a quien lo observa a preguntarse sobre lo que pudo haber ocurrido, para que aquello, sea cual sea su origen, haya terminado mostrando a un hombre terriblemente torturado. Una escena detenida en el tiempo, un instante congelado, en el que el dolor no se sugiere, sino que se expone con una crudeza irrepetible, porque en aquella imagen no hay dramatización ni artificio, solo está la huella de algo que parece haber ocurrido. Speaking to the silence, like it's listening somehow, like there's something in the distance that will answer me right now. Lo que se distingue es el cuerpo de un hombre delgado, alargado, con los brazos extendidos hacia abajo, cruzados a la altura del pubis en una posición que no responde a una pose artística, sino a una colocación posterior, como si hubiese sido dispuesto así tras la muerte, y sobre ese cuerpo empiezan a aparecer muchas marcas repartidas por distintas zonas que obligan a recorrerlo con la mirada de arriba a abajo. If you are there, then why so still? Why does doubt outlive my will? I call your name. Todas aquellas marcas parecen contar una historia. En la cabeza, por ejemplo, no hay una corona visible como tal, sino múltiples pequeñas lesiones distribuidas de forma irregular, como si algo punzante hubiese presionado o penetrado en distintos puntos del cuero cabelludo, dejando un patrón caótico, doloroso, insistente y que ya de por sí introduce una primera imagen mental difícil de ignorar. Si descendemos la mirada hacia el torso y la espalda, nos encontraremos con decenas de marcas alargadas, paralelas en algunos casos y cruzadas en otros.
marcas que recuerdan a las heridas que produciría un látigo, a esas huellas tan reconocibles que deja la flagelación. Y no hay ni una ni dos, son muchas, como si el cuerpo hubiese sido sometido a un castigo repetido y sistemático, hasta dejar una superficie cubierta de señales. Pero lo más llamativo no es solo su número, también su distribución y su coherencia, que dan la sensación de que responden a un patrón de violencia real y no a una simple recreación simbólica. En la zona del costado, ligeramente desplazada, se aprecia una herida más localizada y también más profunda en apariencia, que resulta única porque rompe la repetición de todas las anteriores, como si perteneciese a un momento distinto. Una herida que muchos han asociado con la lanzada en el costado de la que hablan los evangelios y que añade una pieza más al puzzle. Las manos, o mejor dicho, las muñecas, muestran señales que han sido interpretadas como puntos de sujeción, como si el cuerpo hubiese estado sujeto por ahí. Y lo mismo ocurre con los pies, que aparecen alineados uno sobre otro, en una posición que indica una fijación prolongada. Todo ello, lejos de parecer un conjunto de símbolos dispersos, se organiza en la mente del observador como una escena completa, coherente y bastante dura. Pero lo más inquietante no es ninguna de esas heridas en concreto, sino todo el conjunto. La forma en la que todas ellas conviven en un mismo cuerpo, sin ninguna exageración aparente, sin ningún tipo de teatralidad, como si no estuvieran ahí para impresionar, sino porque forman parte de aquello que ocurrió, sea lo que sea que haya dado lugar a esa huella. De modo que cuando decimos que la sábana muestra un cuerpo torturado, no estamos utilizando una metáfora, estamos describiendo lo que aparece ante los ojos cuando dejamos de buscar una explicación inmediata y nos limitamos por un instante a observar los detalles. Pero para poder entender lo que tenemos delante, antes incluso de preguntarnos si esa tela es auténtica o no, conviene que demos un pequeño paso atrás para cambiar el foco, para echarle un vistazo al mundo en el que apareció el objeto. Ninguna reliquia surge en el vacío y en este caso, la sábana santa nos lleva directamente a un momento histórico en el que la relación entre lo sagrado, lo cotidiano y lo económico era mucho más estrecha de lo que hoy podemos imaginar. Cuando pensamos en reliquias, tendemos a hacerlo desde una mirada moderna y distante, como si fueran piezas veneradas únicamente por su valor espiritual, pero en aquel tiempo eran mucho más que eso, eran focos de peregrinación, motores de movimiento, y donde había movimiento había intercambio, y donde había intercambio había riqueza, de modo que una reliquia no solo elevaba el prestigio de una iglesia o de una ciudad, sino que también la convertía en un lugar al que la gente viajaba, donde se hospedaba, consumía y dejaba dinero. Las reliquias contribuían a sostener un ecosistema económico que giraba en torno a lo sagrado. En ese contexto, la posesión de una reliquia importante suponía una manera de situarse en el mapa y de consolidar influencias. Por eso existían tantos objetos asociados al cristianismo: fragmentos de madera de la cruz, clavos, espinas, sudarios, telas. Objetos que en muchos casos no podían ser auténticos al mismo tiempo por pura lógica, pero que a pesar de ello convivían y eran venerados, cumpliendo su función dentro de aquel entramado de fe, tradición y necesidad. De hecho, uno de los argumentos que más subraya en su libro Félix Ares de Blas es precisamente ese, que la sábana santa no es ninguna excepción. No es un objeto único en su tipo, sino uno más dentro de ese conjunto mucho más amplio, de reliquias que proliferaban en Europa durante la Edad Media y que compartían características, historias y funciones. Desde su punto de vista, la sábana santa se sitúa directamente dentro de ese fenómeno general. El momento en el que la sábana santa entra por primera vez en la historia documentada y puede situarse en un lugar y un tiempo concretos es a mediados del siglo XIV, en Lirey, una pequeñísima población francesa donde, según recoge Félix Ares de Blas, aparece por primera vez de forma constatada. Algo muy revelador
es que en esa primera aparición no nos encontramos con un objeto indiscutido, que todos reconocen como auténtico, sino con un objeto que ya se pone en duda por parte de algunas personas. Personas que estaban allí y que veían lo mismo que todos, pero lo interpretaban de forma distinta. Uno de los ejemplos más citados es la carta del obispo Pierre Darcy, en la que denuncia el lienzo como una obra pintada. Según él, no solo no era auténtico, sino que estaba siendo utilizado con fines económicos para atraer peregrinos mediante la promesa implícita de milagros, lo cual, si lo pensamos un momento, encaja perfectamente con ese ecosistema del que hablábamos antes, donde lo religioso y lo económico se entrelazaban profundamente. Aquí aparece una idea que conviene no perder de vista, porque la mayoría de nosotros pensamos que las sospechas sobre la autenticidad de la sábana santa son algo que surge con la ciencia moderna, pero no, la sospecha ya estaba mucho antes, conviviendo con esa fascinación inicial, como dos miradas paralelas ante el mismo objeto. Ahora bien, esa carta del obispo Pierre Darcy no tiene el mismo peso para todos, porque quienes se sitúan en la posición escéptica la ven como una especie de testimonio temprano que señalaría el fraude, y los que mantienen abierto el enigma piensan que es solo una opinión interesada, una voz que no basta por sí sola para cerrar el caso. Por tanto, desde el mismo momento en el que la sábana santa entra en la historia, entra también en conflicto, en esa especie de doble lectura que la acompaña hasta hoy. La sábana santa no nace para la historia como una certeza, sino como un debate que lleva siglos produciéndose. Desde esa primera aparición en Lirey, la sábana inicia un recorrido largo e irregular, lleno de silencios, traslados, incendios, exposiciones públicas y periodos en los que apenas se habla de ella. Un recorrido que no es lineal ni está completamente documentado, pero que la mantiene viva dentro de ese mundo de reliquias, oscilando entre la veneración y la duda, sin que ninguna de las dos termine de imponerse. Durante siglos, la sábana santa sigue siendo una reliquia más dentro de un sistema de creencias, una reliquia importante y llamativa, pero también inscrita en una lógica medieval que no dispone de herramientas técnicas para analizarla. Ahí permanece, casi suspendida, hasta el momento en el que cambia la forma en la que registramos la realidad. En ese momento se produce un cambio radical, un cambio que llega con algo que en principio no tiene nada que ver con la religión o con las reliquias, pero que termina afectándolas de lleno: la fotografía. En 1898, cuando el fotógrafo italiano Secondo Pia obtiene las primeras imágenes fotográficas de la sábana, ocurre algo desconcertante. Al revelar las placas y observar el negativo fotográfico, aparece una imagen que no coincide con lo que se veía a simple vista. Una imagen más clara y definida, mucho más coherente, como si el negativo, en lugar de invertir la realidad, la estuviera corrigiendo. A partir de ese momento, lo que se creía sobre la sábana santa cambia radicalmente, porque aquello significa que podría comportarse como un negativo, como si la imagen que vemos sobre el lino fuera una inversión de otra cosa. Y esto no encaja fácilmente con una pintura tradicional ni con las técnicas conocidas en el siglo XIV. Sanctus benedictus qui venit in nomine Domini. De pronto,
una reliquia que durante siglos había sido discutida dentro de un marco religioso, empieza a convertirse en un problema técnico que exige otro tipo de preguntas. Como es lógico, el asombro ante aquello fue inmediato, y también la polémica, porque el efecto podía interpretarse de muchas maneras, pero lo que no se podía negar es que le daba la vuelta a la conversación, desplazando el centro del debate y obligando a mirar a la sábana por encima de ese objeto que se creía corriente. Ya no era solo un objeto de fe, era un fenómeno visual que no encajaba con ninguna explicación coherente. Décadas después, en 1931, las fotografías de Giuseppe Enri reforzaron ese impacto inicial, confirmando con mayor calidad y nitidez lo que ya se había visto. A partir de ahí, el fenómeno deja de parecer una rareza puntual y se convierte en un rasgo estable y reproducible que no depende de un error o de una casualidad. Es entonces cuando la sábana santa empieza a incomodar desde el punto de vista técnico, porque ya no basta con preguntarse de dónde viene, sino que ahora también hay que preguntarse cómo se ha generado y por qué se comporta así cuando la miramos a través de una tecnología que paradójicamente no existía cuando supuestamente fue creada. Pero más allá de lo que revela el negativo, lo interesante de verdad es lo que hace la gente con esa imagen, cómo la interpreta, porque ahí ya no hablamos de lo que dicen los textos o la historia, sino de lo que uno se encuentra cuando se planta delante de ella. Cuando la tienes enfrente, pasa algo curioso, porque incluso intentando mirarla con cierta neutralidad, mucha gente acaba viendo en esa figura a Jesús de Nazaret. Y no es algo que ocurra de golpe, es más bien una sensación que se va formando poco a poco. A medida que uno va fijándose en esas marcas que recorren el cuerpo, que parecen seguir una especie de orden. No son señales sueltas, son un conjunto que cuando lo ves entero parece contarte algo demasiado reconocible, como si hubiese una lógica detrás. Cuando uno mira aquello, se topa con esas marcas repetidas que se asocian con la flagelación, con esas lesiones en la cabeza que parecen el mordisco de una corona de espinas, con los puntos exactos en los que las extremidades parecen haber sido fijadas y con esa herida en el costado que parece guardar el recuerdo de la lanza de Longino. Y además hay un detalle que suele mencionarse mucho, que es el hecho de que no se vean fracturas en las piernas, algo que para quienes estudian la sábana encaja perfectamente con lo que cuentan los evangelios. Cuando uno empieza a juntar todo esto como piezas de un puzzle, cuando no es una sola coincidencia sino varias las que apuntan en la misma dirección, se genera una sensación que cuesta ignorar, y es justo ahí donde la mente tiende a dar el salto, desde el esto coincide hacia el esto es, como si esa compatibilidad fuese suficiente para identificar directamente la tela con el sudario de Cristo. Aquí es donde conviene frenar un momento, porque el hecho de que algo encaje no significa necesariamente que sea lo que parece. Aquí es donde debemos preguntarnos si las cosas encajan porque estamos ante algo real o encajan porque alguien quiso e hizo que encajasen. Si queremos responder, aunque sea parcialmente, a si estamos ante algo real o ante algo construido, hay un momento en el que ya no basta con mirar la imagen ni con compararla con lo que dice la Biblia, ni siquiera con discutir su contexto histórico, porque hay que dar un paso más y entrar en un terreno distinto, más frío en apariencia, pero también más exigente, el terreno de la ciencia, donde podemos intentar entender no solo qué estamos viendo, sino cómo se ha generado eso que vemos. Porque uno de los primeros elementos que llama la atención cuando la sábana empieza a ser analizada desde ese punto de vista es que la imagen no encaja fácilmente dentro de lo que entendemos como una pintura convencional, no se comporta como una obra realizada con técnicas conocidas, no muestra trazos claros ni acumulaciones de pigmento en zonas donde cabría esperarlas y tampoco tiene una estructura que permita reconstruir un gesto artístico reconocible. Pero aún así, esto no significa que no sea una pintura, solo introduce una dificultad a la que se añade otro aspecto que suele destacarse en muchos de los análisis, y es que la coloración de la imagen parece afectar
únicamente a la capa más superficial de las fibras del lino, como si no penetrase en profundidad y se tratara de una modificación extremadamente tenue en la superficie del tejido, algo que no es lo habitual en técnicas pictóricas tradicionales donde el material suele adherirse y acumularse de otra forma. Incluso las técnicas más rudimentarias suelen dejar algún tipo de rastro, pero en la sábana no se encontró ninguno. Por eso, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se organizaron estudios más sistemáticos y coordinados. Dentro de esos intentos, apareció uno de los elementos que más impacto ha tenido en las últimas décadas, y que suele citarse cuando se quiere defender que la sábana no tiene una explicación simple: el llamado efecto tridimensional, asociado al uso de un dispositivo, conocido como VP8. A finales de los años 70, investigadores como John Jackson y Eric Jumper trabajaron con un aparato diseñado originalmente para interpretar variaciones de intensidad luminosa y traducirlas en relieve, es decir, convertir una imagen plana en una representación tridimensional a partir de los niveles de luz y sombra, algo que aplicado a una fotografía convencional suele generar resultados bastante caóticos y deformaciones sin sentido que no corresponden con un volumen real. Porque en una imagen normal la intensidad no guarda una relación directa con la distancia. Sin embargo, cuando se introduce la imagen de la sábana en ese sistema, lo que aparece no es ese caos, sino una especie de relieve coherente que recuerda a un cuerpo con volumen, como si la intensidad de la imagen estuviera relacionada con la distancia entre el cuerpo y la tela. Y eso es lo que, desde la perspectiva que recogen autores como Carmen Porter, sugiere que la imagen no sería simplemente una proyección plana, sino que contendría información espacial implícita. Como es lógico, ese resultado alimenta la idea de que estamos ante algo difícil de reproducir mediante técnicas convencionales, porque una pintura no codifica la distancia de esa manera, ni genera un mapa de relieve al ser procesada por un sistema como el VP8. Pero, de nuevo, aquí es importante mantener el equilibrio, para no dar un salto que el propio dato no nos obliga a dar, porque el hecho de que el efecto tridimensional resulte llamativo no significa per se que estemos ante algo sobrenatural, sino que esa característica de la imagen no encaja en ciertas explicaciones, lo cual abre preguntas, pero no las cierra. Y de nuevo, como ocurre en otros puntos, el mismo fenómeno es leído de maneras distintas, por algunos como una pista hacia algo extraordinario y por otros como un efecto curioso que aún no se entiende del todo, pero que no necesariamente implica lo que algunos quieren ver. Otro bloque de argumentos que durante años ha sido utilizado como uno de los pilares del debate es el de la sangre. Varios de los estudios recogidos por autores como Carmen Porter sostienen que en la sábana hay restos de sangre humana. Incluso se ha llegado a hablar que esa sangre es del grupo AB, lo cual, de entrada, refuerza la idea de que no estamos ante una simple imagen simbólica, sino ante algo que habría estado en contacto con un cuerpo real, y eso, para muchos, es el anclaje físico que conecta la tela con un hecho biológico. Pero incluso aceptando ese punto y dando por válida la presencia de sangre, de nuevo la pregunta no desaparece, vuelve a desplazarse, porque ya no es tanto si hay sangre o no, sino cuándo llegó ahí y en qué contexto, si forma parte del origen o si pudo añadirse posteriormente. De modo que el dato, a pesar de ser relevante, no resuelve tampoco el problema. Algo similar ocurre con el tema del polen, que ha sido utilizado como argumento para defender que la sábana habría pasado por determinadas regiones, especialmente por zonas de Oriente Medio como Palestina o por áreas de Anatolia, basándose en la identificación de especies vegetales concretas que en principio no serían propias de Europa occidental. Y esto, de nuevo, introduce una línea de razonamiento que apunta hacia un recorrido compatible con la tradición. Sin embargo, aquí también aparece el contrapunto,
porque el propio libro de Porter recoge críticas importantes a estos estudios, especialmente a los realizados por Max Frey, cuestionando la fiabilidad de algunas de las muestras, la metodología empleada o la posibilidad de contaminación, lo que hace que ese argumento, que en apariencia parece sólido, quede también envuelto en un debate que impide tomarlo como prueba definitiva. Y por último está la propia estructura del lino y esa insistencia en que no hay pigmentos. Ese es uno de los grandes pilares del llamado equipo del misterio, puesto que, si no hay restos claros de pintura, solo nos queda una explicación compleja, más abierta y más difícil de encajar en un modelo sencillo. Pero incluso en este punto, que a primera vista parece más firme que los anteriores, la discusión vuelve a desplazarse sin desaparecer del todo. Lo hace hacia la interpretación de los datos y hacia la cuestión de qué se considera una prueba suficiente. Por tanto, lo que tenemos es solo un conjunto de indicios que, dependiendo de cómo se lean, pueden reforzar una idea u otra, lo mismo que pasa en tantos otros ámbitos. Pero hay un elemento que para aquellos que componen el equipo escéptico fue y es la prueba casi indiscutible de que estamos ante un fraude: la datación por carbono 14. Cuando aparecieron los resultados de la datación por carbono 14, muchos pensaron que estaban por fin ante el elemento capaz de dar con una respuesta clara a las dudas, porque lo que arrojan es un intervalo que sitúa el origen del tejido entre los años 1260 y 1390, es decir, en plena Edad Media, y eso, de entrada, encaja con lo que ya sabíamos sobre su primera aparición documentada en Lirey y también con la tesis que defienden autores como Félix Ares de Blas, para quienes este dato es la pieza definitiva que permite entender la sábana como un producto de su tiempo, una reliquia medieval que encaja dentro de ese contexto de proliferación que ya hemos descrito. Es aquí donde el caso se cierra para muchos de los que forman el bando escéptico, puesto que la datación por carbono 14 es una técnica científica consensuada, que en este caso se aplicó en distintos laboratorios, dando como resultado un mismo rango temporal, lo cual, desde esta perspectiva, deja poco margen para la duda, pero al mismo tiempo ese mismo dato plantea una serie de objeciones por parte del otro bando, que no niega el resultado pero cuestiona su validez porque las partes de la tela que se cogieron para analizarla podrían haber estado contaminadas por los daños de un incendio y por la presencia de microorganismos. Todo esto habría sido capaz de alterar su composición, pero esta no es la única objeción, porque se habla también de la posibilidad de que la muestra analizada no fuese parte de la tela original, sino de una zona concreta que habría sido añadida después durante una reparación medieval. Es decir, que lo que para algunos es el golpe más fuerte, para otros no implica nada. Y esto, sumado a todo lo que ya hemos visto, nos deja claro que cuando hablamos de la sábana santa no estamos ante un problema histórico o científico, sino ante dos formas distintas de ordenar la realidad a partir de los mismos datos. Algo, por otra parte, demasiado humano. Por eso, a partir de aquí, vamos a hacer algo que va más allá de lo que suele hacerse cuando se habla de este tema. Vamos a dejar de mirar directamente a la sábana para mirar a aquellos que han escrito sobre ella, porque en sus libros, en la forma en la que seleccionan, priorizan y presentan la información, se refleja con bastante claridad ese conflicto del que venimos hablando, como si cada uno de ellos estuviera reconstruyendo la misma historia desde una idea distinta. Y vamos a hacerlo con dos ejemplos concretos. وأيت لأقدام بيلاطس بلايا واشتغلنا أين ودمخن وبغرشتك وقللنا فيك من بومي دين دين قبرهادن دين دين بشتاخميك بيلاطس قايم ومستاكل. Por un lado, tenemos a Félix Ares de Blas en su libro La sábana santa Vallatimo, que formaría parte de ese equipo escéptico,
algo fácil de adivinar, porque desde el propio título se percibe una toma de posición clara y sin ambigüedades. No estamos ante un autor que plantee dudas abiertas, sino ante alguien que afirma desde el principio que la sábana es un objeto medieval y falso, alguien que entiende su trabajo como una defensa del pensamiento crítico frente a lo que considera supercherías o creencias infundadas. Lo que Félix Ares de Blas hace desde su posición es poner el foco en ese contexto medieval saturado de reliquias del que ya hemos hablado, centrándose en los documentos tempranos que denuncian el fraude, como ese memorando del obispo Pierre d'Arcis al Papa Clemente VII, y en la datación por carbono 14. Pero también hace una lectura bastante desmitificadora de varios puntos, como el negativo fotográfico o el impacto visual de la imagen, que para él no requieren ningún tipo de explicación extraordinaria. Su tono en el libro no es neutro, sino directo y combativo. Intenta desmontar activamente la creencia de que la sábana santa pudiera ser el sudario de Cristo. Y eso se traduce en una forma de trabajar en la que todo se ordena con esa hipótesis de partida, reduciendo el misterio a factores históricos, económicos y psicológicos. Es decir, a algo que resulta perfectamente explicable. Pero frente a esa mirada nos encontramos con otra muy distinta, la que podríamos incluir dentro de ese equipo del misterio, que representa en este caso Carmen Porter, con su libro La sábana santa. Aquí el enfoque cambia rotundamente. Ya no se parte de una conclusión cerrada, al menos no de manera explícita, sino que se construye el relato como un enigma que sigue abierto. En el libro de Porter, lo que se subraya no es tanto el contexto que podría desmitificar la sábana, sino los elementos que se resisten a una explicación sencilla, como la ausencia de pintura, esa imagen superficial sin direccionalidad aparente, la coincidencia de las marcas con el relato evangélico, el impacto del negativo fotográfico descubierto por Pia y confirmado por Henry, el efecto tridimensional del que hablábamos antes y esas dudas que acabamos de mencionar sobre la datación por carbono 14. El tono del libro de Carmen Porter es menos confrontativo y más sugestivo, regado incluso por un cierto asombro que atraviesa las páginas como si cada elemento que se menciona ampliase el misterio. Eso se refleja también en la forma de manejar los datos, que no se utilizan para reducir la sábana a un fraude, sino para todo lo contrario, para mostrar que una explicación simple no resulta suficiente. Cuando ponemos ambos libros frente a frente, nos damos cuenta de que las diferencias son estructurales, están en la forma de mirar. Los dos autores trabajan con información que en gran medida es la misma, pero la ordenan de forma distinta, la priorizan de manera distinta y la interpretan desde lugares completamente distintos. Si hacemos el ejercicio de observar cómo cada uno de ellos recorre el mismo objeto pero llega a conclusiones distintas, nos topamos con una especie de mapa en el que cada punto coincide, pero la dirección final cambia por completo, como si estuviéramos viendo dos lecturas superpuestas de la misma realidad. Porque si empezamos por el contexto histórico, que es uno de los pilares del análisis, para Félix Ares de Blas, lo que tenemos delante no es nada excepcional, sino un producto coherente con una época en la que existía un mercado en torno a lo sagrado y en la que la aparición de objetos como este encaja perfectamente dentro de una lógica de negocio. Mientras que para Carmen Porter, sin negar ese contexto, lo que pesa más es la singularidad del objeto, el hecho de que más allá de ese marco general, la sábana presenta características que siguen resultando incómodas para una explicación puramente histórica. Si avanzamos hacia los primeros documentos, la diferencia entre ambos ensayos se mantiene. Donde Ares ve denuncias tempranas de fraude, Porter ve una documentación incompleta, confusa y abierta a interpretación, que no permite cerrar el caso. Y en el terreno de la imagen ocurre algo parecido, porque para Ares el impacto del negativo fotográfico o de la presentación moderna puede haber amplificado un fenómeno que, en el fondo, no requiere una explicación extraordinaria, mientras que para Porter ese mismo análisis visual conduce en sentido contrario, subrayando la ausencia de trazos y de pintura como indicios de que no estamos ante una obra convencional.
Cuando llegamos a la coincidencia de las heridas que muestra la imagen con el relato de la pasión de Cristo, el contraste entre ambos libros se vuelve aún más evidente. Ares viene a decir que esas marcas están ahí porque alguien quiso que estuvieran, porque encajaban con la historia que ya se conocía. Y Porter lo que hace es mirarlas justo al revés, como si las marcas no fuesen una recreación, sino señales que coinciden demasiado bien con una crucifixión concreta, tanto como para no ser casualidad. Y ahí es donde ella ve la posibilidad de que haya una conexión auténtica. Pero el punto más sensible de comparación entre ambos textos es cuando hablamos del carbono 14. Aquí es donde la divergencia alcanza su máxima intensidad, porque para Ares ese dato funciona como una sentencia histórica que ordena todo lo demás y que sitúa a la sábana dentro del siglo XIV. Pero para Carmen Porter, aquello no cierra el caso en absoluto, sino que introduce dudas sobre las condiciones del análisis y esas posibles contaminaciones de las que ya hemos hablado antes. Por tanto, estamos ante dos libros y ante dos equipos que ven lo mismo como algo contrario. Y lo hacen partiendo de los mismos elementos. Uno afirma que estamos ante un fraude medieval y el otro sostiene que algo en esa imagen no termina de encajar. Y esto sucede por algo de lo que hemos hablado mucho en este programa, porque somos humanos y como tales somos tremendamente falibles. Estamos plagados de sesgos que nos condicionan de una manera absoluta, y cuando intentamos entender el supuesto enigma de la sábana santa, lo hacemos de la misma manera en la que nuestra mente intenta entender el mundo. Esto ya no va de la sábana, va de nosotros, de cómo pensamos y miramos las cosas. Hay algo muy humano que se repite una y otra vez y que en el fondo todos conocemos, aunque no siempre lo reconozcamos, y es esa tendencia a quedarnos con lo que nos encaja y a pasar más rápido por lo que nos incomoda. Muchos de ustedes ya sabrán de lo que hablamos, porque aquí lo hemos mencionado incontables veces. Es el sesgo de confirmación. Sucede cuando ya tenemos una idea en la cabeza y, sin darnos cuenta, empezamos a juntar piezas que van en esa dirección y a darle más peso a unos datos que a otros, recordando unas cosas y olvidando otras, hasta acabar construyendo un relato que parece sólido, pero que en realidad está hecho a medida de lo que ya pensábamos. Eso aquí se ve clarísimo, porque tanto un bando como el otro manejan datos reales, se mueven entre estudios que existen y argumentos que no son inventados, pero la diferencia está en cómo los ordenan, en qué ponen en primer plano y qué dejan al fondo, como si cada uno estuviera montando el mismo puzzle pero con piezas distintas. En el fondo, la clave está en algo muy sencillo, pero a la vez muy importante: la diferencia entre querer entender algo y querer tener razón. Porque cuando uno quiere entender la verdad, acepta que puede equivocarse, acepta que puede cambiar de opinión porque los datos le pueden llevar a un sitio que no esperaba. Pero cuando lo que uno quiere es tener razón, el proceso cambia. Lo que hace es proteger su postura y rodearla de argumentos para así reforzarla. Pero eso cambia completamente la forma de mirar. Y luego hay otra capa que tiene que ver con lo que necesitamos que el mundo sea, porque hay gente que necesita que todo tenga una explicación clara, cerrada y ordenada, un mundo sin huecos incómodos, pero hay otra gente que, por el contrario, necesita que siempre quede algo abierto, que no se pueda encerrar del todo en una explicación. Y dependiendo de hacia dónde se incline cada uno, la sábana se ve de una manera o de otra. Por eso, el escéptico corre el riesgo de decir demasiado pronto que esto se explica así y ya no hay más, mientras que el que está en el otro equipo corre el riesgo contrario, el de no querer cerrar nunca el enigma para mantener siempre la puerta abierta, aunque algunos datos apunten en una dirección bastante clara. Lo verdaderamente interesante de todo esto es que los dos, sin darse cuenta, están haciendo lo mismo: buscar, elegir y colocar las piezas para que encajen con aquello que ya pensaban desde el principio. En realidad no quieren descubrir la verdad, lo que quieren es confirmar lo que ellos piensan. Pero a pesar de lo que hemos visto, rodeando a la sábana santa, no solo tenemos dos equipos enfrentados, no hay solo dos formas de mirar la sábana, hay bastantes más, enfoques que no encajan del todo en ese esquema tan limpio de escépticos frente a partidarios del misterio que hemos creado hasta ahora.
Por ejemplo, si nos acercamos al trabajo de Pierluigi Baima Bollone, nos encontramos con un discurso basado en la medicina forense. Su libro es un análisis del cuerpo que aparece en la tela desde una mirada técnica centrada en la coherencia anatómica y en la forma en la que las heridas encajan con lo que cabría esperar en un caso real de crucifixión. Desde ahí, su posición es interesante porque no afirma de manera rotunda que la sábana sea auténtica, pero sí introduce una duda importante sobre la explicación simple del fraude, porque viene a decir, en esencia, que hay elementos en esa imagen que no se pueden reproducir fácilmente, que no encajan del todo bien con la idea de una falsificación convencional. Y luego aparece una cuarta vía, quizá menos contundente en sus afirmaciones, pero también sugerente, que es la que representa María Grazia Siliato, donde el foco se desplaza hacia los rastros que el objeto podría haber acumulado a lo largo del tiempo, especialmente a través del análisis de pólenes y microrrestos, intentando reconstruir un posible recorrido de la sábana por distintas regiones. Lo cual no prueba directamente su origen, pero sí sugiere una trayectoria que podría ser compatible con ciertas tradiciones, como si la tela, además de mostrar una imagen, hubiera ido recogiendo pequeñas huellas de los lugares por los que ha pasado. Cuando hablamos del carbono 14, por ejemplo, Bollone introduce dudas sobre su aplicación en este caso concreto, y Siliato, sin centrarse tanto en él, abre otras vías de interpretación que no dependen exclusivamente de esa prueba, y algo parecido ocurre con el contexto histórico, con la naturaleza del objeto o con el propio uso de la ciencia, donde cada uno prioriza elementos distintos y construye su lectura desde ahí. Judas es la luna que se oculta en su tristeza, con la noche a las espaldas, olvidando su inocencia. Se pregunta ante el destino, desbordando la impaciencia, si el amor que le sostuvo es ahora su miseria. En el templo están las sombras y la voz de su conciencia, que se enfrentan débilmente a la sal de las tinieblas. Él los mira con desprecio, gira lenta la cabeza, frente a frente ante el verdugo y la bolsa de monedas. Yo te quise, yo confiaba en que todo lo que decías era verdadera la calma de tempestades que me ahogan, de los golpes que no paran. Cuantos más libros busquemos sobre la sábana santa, más se abrirá el abanico de posibilidades ante nosotros. Hay multitud de miradas, pero en realidad solo hay tres formas de verla: como el sudario de Cristo, como un fraude, o reconociendo que aún no tenemos ni la más mínima idea de lo que es en realidad. Nosotros, desde aquí, lo único que tenemos claro es que la sábana santa existe, que no estamos hablando de una leyenda ni de un relato inventado, sino de un objeto real que se puede estudiar y que precisamente por eso genera todo este debate. Sabemos que la imagen presenta propiedades que no encajan en lo que cualquiera esperaría de una pintura convencional, que la datación por carbono 14 apunta hacia un origen medieval, pero que a pesar de todo lo que se ha investigado, no existe un consenso sobre el proceso concreto que generó
aquello, sea lo que sea. Pero por encima de todo, lo que realmente deja al descubierto este tema es la forma en la que funcionamos los seres humanos cuando nos enfrentamos a la realidad. Porque esto no ocurre solo con la sábana, ocurre con casi todo. Ocurre con debates que en teoría ya deberían estar cerrados, como la forma de la Tierra o la llegada del ser humano a la Luna. Debates que siguen generando posiciones enfrentadas por la forma en la que los datos se aceptan o rechazan. Si mañana apareciese una prueba absolutamente concluyente sobre la sábana santa, que inclinase la balanza sin ningún margen de duda hacia un lado o hacia el otro, estén ustedes seguros de que muchas personas no cambiarían de opinión en absoluto, porque nuestras convicciones no dependen en muchos casos de la evidencia, dependen de la narrativa que ya hemos construido y de la identidad que hemos ido formando alrededor de ella. Nos metemos tanto dentro de nuestras opiniones que ya no sabemos dónde acaban ellas y dónde empezamos nosotros. Y cuando una creencia se convierte en parte de uno mismo, dejarla caer supone renunciar a una parte de lo que somos. Por eso los datos en contra muchas veces no cambian las posturas, sino que incluso las refuerzan. Al final, más allá de responder a la pregunta sobre la autenticidad de la imagen que aparece en la sábana, lo que podemos descubrir cuando nos acercamos a ella es el bando en el que nos encontramos. Y yo le pregunto, ¿en cuál está usted? ¿En el que no cree? ¿En el que cree? ¿O en el que duda? Sea cual sea su respuesta, piense sobre todo si habría alguna manera, con datos nuevos, de hacerle cambiar de opinión. Y nunca olviden que miles de soles lejanos, como decía Antonio Porcia, no disipan la noche. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto. Por 30 monedas